El mundo continúa girando y todos caminamos al desastre si no se toman medidas para proteger el clima y por lo tanto cambiar nuestro comportamiento. Bienvenidos a Claves, esta vez desde Bogotá. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítanme presentarles a mi compañera en la conducción, a Dayana Villota de RTBC de Colombia. Así es, Gonzalo, muchísimas gracias. Quiero contarles que esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y de RTBC, Radio Televisión Nacional de Colombia. Claves, el mundo visto desde América Latina. Y quiero presentarles, por supuesto, a unos invitados muy especiales que tenemos hoy. Está con nosotros la doctora María del Pilar Pardo Fajardo. Ella es abogada. Bienvenida y gracias por atender esta invitación. Muchas gracias, Dayana. Bueno, simplemente para los televidentes, mi perfil profesional, abogada, especialista en temas ambientales, específicamente en temas de servicios ambientales ha sido como mi línea estructural. Vengo de procesos académicos, mucho trabajo en el Instituto Humboldt y después estuve vinculada al Ministerio de Medio Ambiente y quisiera poder aportarles en este gran debate que se enfrenta el mundo y creo que es una voz de aliento tener posibilidades de tener espacios para poder discutirlos. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros el doctor Gonzalo Andrade. Buenas tardes a todos. Yo soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Llevo muchos años trabajando en el tema de ambiente y biodiversidad. He hecho parte de muchas delegaciones del gobierno para las negociaciones del Convenio de Diversidad Biológica. Estuve vinculado con el Ministerio de Ambiente, fui director del Instituto de Ciencias Naturales y actualmente estoy con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Mi línea de investigación siempre ha sido las mariposas en Colombia, con los temas ambientales. Muy bien, y también nos acompaña el periodista Juan Pablo Calvás. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me interesa mucho estar en este espacio de Claves de Deutsche Welle y RTBC, sobre todo porque desde Radio Nacional hemos tratado de trabajar como radio pública un enfoque muy especial en el tema del manejo ambiental, lo que está pasando, lo que ha ocurrido a nivel mundial con todas estos encuentros que buscan tratar de buscar soluciones al calentamiento global, a los problemas que tenemos con el desarrollo agrícola. Y es interesante participar en un panel con estos expertos para mostrar la perspectiva que como periodista, como comunicador, he podido ir recopilando sobre las perspectivas, las opiniones y los puntos de vista que existen respecto a este tema. Muchísimas gracias. Y a poco de realizarse la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, cabe preguntarse si es posible alcanzar ese objetivo tan deseado por la humanidad, especialmente por la gente joven. Pues creo que es un gran reto. La verdad, el mundo está enfocado en ese tema desde hace mucho tiempo, desde el año 92, que fue el que dio nacimiento primero al término de desarrollo sostenible en la Cumbre de la Tierra, y se ha enfocado mucho en tratar de lograrlo. Por supuesto, hay muchos intereses económicos y políticos que de alguna manera o lo han impulsado o han retrocedido o han sido una barrera para el tema. Creo que en la juventud y en los niños es donde está gran parte del potencial y el punto fundamental es concientización. Tenemos que entender todos los seres humanos que a todos nos corresponde hacer nuestra parte. No podemos transferirle la responsabilidad ni a los gobiernos de turno, ni a los empresarios, ni a las multinacionales. Tenemos que tomar todos acción y todos somos responsables de lo que está sucediendo. Así que enfoquémonos en las personas más jóvenes, generemos procesos de concientización en los niños para que aprendan realmente a tener las herramientas necesarias para que el planeta logre de alguna manera subsistir un poco más. La conferencia Río +20 no es una conferencia solo relacionada con el medio ambiente, sino con algo muy importante que es ese modelo de desarrollo para nuestro futuro. ¿Qué conlleva ese concepto, Juan Pablo? Pues yo considero que hablar ya de un modelo de desarrollo implica hacer a un lado el concepto de vamos, digamos, a cuidar el medio ambiente, sino verlo desde una perspectiva mucho más amplia. Aquí ya tenemos que hablar de desarrollo agrícola. Tenemos una población mundial que está creciendo a pasos agigantados, tenemos miles de bocas para alimentar y ya la tierra no nos está dando para producir tantos alimentos. ¿De dónde vamos a sacar esos alimentos? ¿Cómo vamos a hacer para tener unos campos que estén produciendo mucha más comida sin estar dañando la tierra donde la vamos a estar cultivando? ¿De dónde vamos a sacar el agua? Además, el proceso de degradación en el cual se está hundiendo cada día más el ambiente en el planeta
por el mismo descuido, por la falta de conciencia, es la que está llevando a que llegar a un encuentro de este como Río +20 nos obligues a repensarnos como sociedad y a repensarnos dentro de la manera como nosotros estamos actuando y ver que no solamente tenemos una misión que está en manos de los políticos, que es la de firmar unos acuerdos, unos convenios y decir vamos a tomar esta dirección y la otra, sino que todos tenemos que tomar una conciencia sobre cómo podemos mejorar las condiciones y sobre todo pues hacer un planeta en el que podamos vivir durante 100, 200, 300, 400 años más y no que en 200 años o en 100 años ya no tengamos un planeta donde se pueda vivir. Gonzalo, yo tengo una pregunta relacionada con Río +20, pero tengo antes otra que me llama mucho la atención. ¿Por qué se preocupa tanto de las mariposas? Bueno, las mariposas son un excelente soporte para los ecosistemas, ayudan al equilibrio en el medio ambiente, los pájaros son los principales consumidores de mariposas, por ejemplo, fuente de alimento para ellos, pero asimismo las mariposas ayudan muchísimo a polinizar y son muy buenas vindicadoras de los tipos de hábitat, entonces con solo ver qué mariposa está volando no necesita uno ser un gran conocedor de la flora para saber en qué tipo de sitio está, y a medida que se van perdiendo especies uno puede ir adivinando qué es lo que está pasando con el medio ambiente. Entonces la presencia de mariposas es muy importante. Volviendo a Río +20, la conferencia, es posible, y lo digo porque usted ha tenido una experiencia representando también al gobierno colombiano, ¿es posible que se firme allí un acuerdo, que se establezcan medidas que garanticen un desarrollo con inclusión social, el uso racional de los recursos naturales, etcétera? Pero ¿basta con firmar un documento? Yo creo que no solamente basta con firmar el documento, porque si hacemos historia, qué sucedió con Río 92, con Río +10, entonces el tema, por ejemplo, del análisis de los ecosistemas del milenio, ya sabemos los resultados, qué pasó con eso, que sale también de los lineamientos de Río +10, en donde prácticamente se piensa que es un fracaso los resultados que se obtuvo con los ecosistemas del milenio. El convenio es lo de menos, o la declaración es lo de menos. El problema es, por un lado, lo que se llama el pilar ahorita, la concientización de las personas, pero me parece que tiene que ser un trabajo mucho más allá de solamente concientizar a las personas, a los niños o a las sociedades. El problema es que necesitamos unos gobiernos que estén pensando también en el tema ambiental y no solamente en el discurso, sino que uno vea que las aplicaciones reales y las decisiones que se están tomando en las distintos países de Latinoamérica, por ejemplo, la región de Latinoamérica está considerado como uno de los países más ricos de las regiones más ricas en biodiversidad. Primeros, segundos, quintos, cuartos lugares están en Latinoamérica en riquezas de biodiversidad, en riquezas de endemismos. Entonces uno esperaría que asimismo las condiciones ambientales de los países estén apoyadas por los gobiernos, y el apoyado es que las decisiones se tomen con base en las mismas investigaciones que se están haciendo desde los distintos grupos de investigación. En la mayoría de países uno está viendo que las decisiones de los gobiernos para temas de minería, etcétera, etcétera, que está ocurriendo en Latinoamérica, no se están teniendo para nada en cuenta los resultados de las investigaciones que se están haciendo, sino que son decisiones más políticas que decisiones desde el punto de vista científico, con el apoyo de los científicos, y investigación en ambiente muchísimo en Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Se tiene en cuenta la academia para esos planes de desarrollo de los gobernantes? Para nada. Nosotros le estamos diciendo al gobierno desde la academia últimamente que se tomen en cuenta los resultados de las investigaciones que se están haciendo en Colombia para la toma de decisiones. En este momento lo que está pasando en los últimos 10 años en Colombia, lo que ha pasado es que las decisiones no se toman teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones. Solo la Universidad Nacional está desarrollando más de 1.500 proyectos de investigación que tienen que ver con ambiente y biodiversidad, y si sumáramos la investigación y la capacidad de los colombianos, los resultados de investigaciones son impresionantes, pero todas las decisiones a espaldas de la ciencia. Dos temas que acaparan la atención en esta conferencia son la economía verde y la gobernanza global. ¿Cómo se puede establecer este marco institucional vinculante a este desarrollo sostenible? Bueno, lo primero es, esos son como los dos ejes temáticos en los cuales se va a centrar esta cumbre.
El de economía verde como una forma, una estrategia para erradicar la pobreza está muy asociado y atado al tema de consumo y al tema de producción. Entonces, gran parte de por qué, primero revisar el modelo, un poco con lo que estabas diciendo, y cómo realmente complementarlo y que se vuelva útil y realmente eficaz. El término de desarrollo sostenible desde su diseño y desde su creación como tal en el año 92 ha venido siendo utilizado de manera indiscriminada para todo. Entonces todo el mundo habla de economías sustentables, de minería sostenible, de una cantidad de procesos que no necesariamente aplican los unos a los otros, es simplemente un tema de manejo de palabras. Entonces, lo primero que hay que tratar de hacer es darles contenido. Creo que Río+20 ayuda para eso, es como volver a retomar el ejercicio y poder ver las tres ámbitos en los cuales el tema de desarrollo sostenible, que son sus tres líneas, que es el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Esas son las tres estrategias que arman ese elemento claro que es desarrollo sostenible. En la medida que haya una interrelación entre esos tres elementos, podemos hablar de desarrollo sostenible. Y eso aplica a diferentes tipos de, sean gobiernos, sean economías, sean industrias, sean procesos. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, cuando estamos hablando de temas de economía verde, pues estamos hablando en principio de lo que significa toda una cadena productiva, un proceso en un servicio o en un bien, y quiénes son los finales consumidores y cuál es el nivel tanto de energía como de recursos como de materias primas se utilizan en ese proceso. ¿Quiénes están involucrados? ¿Quién es la gente? Estamos hablando de procesos de manufactura. ¿Cómo está la gente? ¿Qué significa una expresión en el territorio de ellos? Significa que su calidad de vida es buena, el tema del agua es buena, el tema de la contaminación, y ahí es cuando hablamos de economías verdes. Entonces, que los temas sean realmente completos, no de términos de un indicador de producción o de rentabilidad o de capitales, sino que realmente estemos hablando de bienestar. Y cuando estamos hablando de bienestar, estamos hablando del productor, pero también estamos hablando del consumidor, donde realmente es donde vamos a poder medir si el tema funciona. Eso por un lado. Por otro lado, cuando están hablando del tema de gobernanza global, estamos hablando de temas institucionales, de temas muchísimo más políticos, y es ¿qué necesita el mundo? ¿Cuáles son esas decisiones que tiene que tener el mundo? ¿Qué son las instituciones que pueden realmente ayudar a que esto cambie? O que esto tenga un nuevo enfoque, o que realmente logremos cumplir, como lo está diciendo Gonzalo, logremos cumplir por lo menos con lo que nos estamos proponiendo, porque la tendencia del mundo siempre ha sido a tratar de hacerlo mejor. Los firmamos en unos acuerdos y después cuando revisamos, ups, no lo cumplimos, no pasó nada. ¿Y cuáles son las implicaciones? Cero, no pasa nada, o sea, nadie termina, ninguna economía termina perdiendo, entre comillas, pero no pasa nada, no hay ningún reproche, no hay ninguna auditoría, no hay ningún proceso de verificación. Entonces, pues, esto parece más una obra de teatro en muchos de los ejercicios. Esperamos que la cumbre de Río+20 algo más logre. Firmar un acuerdo creo que no es el principal propósito, es realmente mandar un mensaje al mundo, y aquí todos tenemos que hacer algo. ¿Basta con enviar mensajes al mundo? ¿Tenemos tiempo para eso? ¿No es así que la situación mundial se ha puesto muy complicada, muy difícil? ¿Hasta qué punto estos mensajes realmente pueden contribuir a que cambie realmente una situación cada vez más grave? Gonzalo, yo lo veo desde la perspectiva de que los mensajes al mundo pueden servir, y reiterar los mensajes a través de los medios de comunicación, a través de comunicaciones y demás, pues van calando en la cabeza. Y el consumidor promedio de los medios tal vez puede empezar a reflexionar sobre el asunto. Pero a mí se me viene a la mente inmediatamente el recuerdo de lo que ocurrió, creo que fue hace un par de años con Copenhague, cuando queríamos hablar en todo el mundo del tema de calentamiento global. Al final nunca hubo una declaración. Y efectivamente pues se puso en la agenda del mundo entero el calentamiento global, y aparecía entonces el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, hizo su gran documental, pero queda uno como con ese sentir de, listo, estamos haciendo la tarea, le estamos contando a la gente lo que está pasando, se está generando ruido en torno a lo que ocurre, pero la pregunta es si el ruido logra algo más, si efectivamente se logra
avanzar ya a las siguientes etapas que menciona María José, que es ya empezar a generar una conciencia no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de los empresarios, del hogar mismo, donde uno vive, el día a día de uno, para poder avanzar hacia estrategias y hacia formas de vida que puedan ser mucho más acordes con un desarrollo sostenible. O sea, tú parte de la base que el mensaje este es lo más importante y que, en definitiva, no se va a conseguir en esta cumbre y a lo mejor en otras que vienen muy luego, cambiar modelos contaminantes y excluyentes que son los que dominan hoy día la sociedad. Lo que yo pienso es que las cumbres uno se queda en muchas ocasiones esperando la declaración, el acuerdo, lo que vaya a salir finalmente firmado por los líderes del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces se queda uno expectante, no firmaron nada, no, entonces no hay acuerdo y a nadie le interesa esto, y si los países no se comprometen, entonces nadie se va a comprometer. Y en el fondo yo sí pienso, y lo pienso tal vez muy desde la perspectiva del comunicador, del periodista, es que si no hay al menos algo en el papel que genere una mínima obligatoriedad, pues entonces a nadie le va a importar eso. Entonces termina ocurriendo lo que pasa, por ejemplo, con Kioto, que los que no lo firman, entonces les importa un comino lo que pueda ocurrir ahí, y sencillamente siguen generando emisiones contaminantes, seguimos teniendo los problemas de siempre, y nadie le puede decir nada a los que no firmaron. Entonces, por lo menos firmar, al menos genera un elemento de sanción, por lo menos de señalar, de decir, mire, es que este señor firmó y no está haciendo nada. Como Juan Pablo lo dice, hacer ruido alrededor de estos temas. ¿Cómo entonces lograr que se lleve a cabo, que se desarrolle realmente una verdadera sostenibilidad? ¿Y cómo debemos empezar desde Colombia? ¿Cuáles son como esas pautas para iniciar y para que se empiecen a ver esos cambios? Es algo complejo para mí, pero tienen que ser unas acciones que tienen que ir conjuntas. Me estaba recordando con lo que contaba Juan Pablo ahorita, la acción que hicimos como en el año 2004 acá en Colombia, cuando desde el Ministerio de Ambiente nos reunimos con la Conferencia Episcopal un par de semanas antes de Semana Santa para mirar el tema de cómo podríamos, con el apoyo de la Iglesia, manejar un poco más el problema de los ramos de Semana Santa, utilizando la palma de cera en Colombia, que es nuestro árbol nacional, y todo el impacto que causa esto. Una palma de cera se demora 1 año en dar una hoja nueva, y esa hoja nueva, esa hoja amarilla, es la hoja con la que hacen el ramo de Semana Santa. Pero a la vez hay una lora, que es una lora cabeza amarilla, que anida en esa palma de cera. Entonces la gente se sube, baja la hoja, botan el nido, botan el lorito pequeño, entonces se estaba viendo amenazada la palma, pero también se estaba viendo amenazado el loro, ya estaba categorizado como una especie en peligro según la UICN en Colombia. Entonces la idea era mirar con la Iglesia, desde el púlpito, cómo se le hablaba a las personas que iban a misa, y se les decía, mire, el símbolo es la palma, pero no tiene que ser la palma de cera. La cosa funcionó durante un par de años. Estuve esta Semana Santa en Bucaramanga y fue impresionante ver todas las iglesias en Bucaramanga con el ramo tradicional hecho con la palma de cera. Entonces se queda uno pensando, no es tan importante, el mensaje es importante, el acuerdo es importante, pero la acción es bastante importante, y ahí es donde nos estamos quedando muy cortos en todos los procesos, porque parte de lo que se planteaba era: apoyemos a las comunidades con las corporaciones autónomas regionales, por ejemplo en Colombia, para que se monten sitios en donde se cultiven otros tipos de palmas que entren a apoyar los símbolos de los católicos para la Semana Santa, y esa acción no se dio en Colombia. Entonces la gente está volviendo a atacar la palma de cera, y eso es que creo lo que tiene que ir conjunto con todo el proceso de esto, porque si los gobernantes y las comunidades y la sociedad en general no toma ese tipo de acciones y el apoyo a toda esta otra problemática, pues la gente finalmente vuelve a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. No encuentra otra solución. No cocinemos con leña, se le dice a la gente que vive en los páramos, pero la gente tiene que cocinar con algo, y no le damos la solución de cómo, por qué puede cambiar usted la leña, y no le entregamos la solución. La gente vuelve a seguir cocinando con leña porque tienen que alimentarse. Hacer conciencia sobre los problemas, las dificultades, buscar por esa vía
soluciones a largo plazo, diría yo, ¿no? Desgraciadamente. Pero, entre tanto, América Latina se presenta ante el mundo como una región que tiene altos índices de desarrollo. Cada país compite con el otro diciendo, mire, nosotros crecemos al 3,5, al 5, al 6%. Pero se trata de un desarrollo no necesariamente sustentable y socialmente justo. Entonces, ¿cómo vincular el proceso para que el camino sea más rápido entre la toma de conciencia y el cambio de sistemas de producción? Parece una tarea imposible muchas veces. Pues mira, yo lo primero que diría es esa competencia de cuál es el PIB del año y es la forma de comparar a todos los países es nuestro primer gran problema. Entonces, cuando estamos mirando el Producto Interno Bruto de cada uno de los países, donde solamente está midiendo un porcentaje y unos procesos específicos en términos netamente económicos, y no miramos el resto de los otros procesos, tanto sociales como ambientales, que son los que necesitamos terminar de medir para que realmente podamos saber qué tan sostenibles somos. Es que ese indicador, que es el que nos permite compararnos con todas las economías, realmente incluya nuevos índices e indicadores que hablen del tema ambiental y del tema social. Y cuando están hablando del tema ambiental, están hablando de los niveles de contaminación, de los niveles de uso de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, o sea, de los dos. Y en los temas sociales, no solamente el índice de pobreza, sino estamos hablando de calidad de vida. Y tiene que ser realmente un paquete conjunto si queremos hablar de desarrollo sostenible y seamos coherentes. Entonces, 3 dimensiones, bueno, midamos las 3 y ahí sí hacemos un balance y podemos saber si realmente los países son comparables y si sí están creciendo lo que están creciendo. Entonces, ese sería el primer tema. Y nuevamente vuelvo y reitero, y un poco que me parece muy gráfico el ejercicio que presenta Gonzalo y que es muy interesante, y es los consumidores juegan un papel muy importante. Si el consumidor empieza a generar criterio de lo que le sirve y no le sirve y puede de alguna manera hacer a través de procesos de comunicación donde son procesos serios y la gente puede empezar a tener herramientas y elementos para poder decidir si compra una cosa o compra la otra. Estamos hablando de procesos y de productos que vienen de agriculturas. Entonces, es mejor comerse un tomate que viene cultivado bajo unos estándares y en unos principios que primero son buenos para la salud, en términos de que no me estoy comiendo una cantidad de fertilizantes o de cosas que no sé, pues que el consumidor en Colombia y en América Latina en general no tenemos ese tipo de información. El consumidor inicialmente la forma como decide qué consume o no consume es primordialmente por el tema de precio. Pero en el caso en que pudiera tener información adicional tendría un segundo criterio y es qué es bueno para mí y qué de lo que estoy consumiendo está aportando realmente a lo que está sucediendo en la región. Entonces, es poder unir el tema de los consumidores como una estrategia clave para poder lograrlo. Los países emergentes intentan vincular aspectos ecológicos y sociales a sus modelos de desarrollo, pero se quedan ahí, ¿no es cierto? No están como copiando modelos ya aprobados de pronto de otros países. ¿Cómo lograr que estos modelos que ya están aprobados se pongan en práctica? Yo no sé hasta dónde sea tan fácil poner en práctica algunos modelos teniendo en cuenta que las economías van en direcciones distintas. O sea, cuando hablamos de países emergentes y nos quedamos aquí en Sudamérica e incluso aquí en Colombia, por ejemplo, ahorita nuestro gran modelo de desarrollo es ponernos a hablar de minería. Entonces, vamos a hacer que el país y la economía crezca de la mano de la minería, pero no se piensa entonces qué implicaciones tiene esto al lado. Entonces uno va y mira, por ejemplo, países donde tienen un poco más de conciencia de esto, entonces uno mira en Europa, y es que en Europa, pues, explotaciones mineras como las que están haciendo aquí no hay. O sea, uno no se va a encontrar con una tronera del tamaño de la que hay en el Cerrejón o de las que están armando en el departamento del Cesar, que es una cosa absurda y que está, digamos, fuera de las dimensiones de lo que ocurre allá. Entonces, empezar a aplicar las lecciones aprendidas fuera, aquí, implicaría incluso reevaluar lo que se está pensando como estrategia de desarrollo. Ahora, muy dentro de la línea de lo que decía María del Pilar, lo que sí vale la pena es empezar a mirar desde el consumidor qué es lo que nosotros podemos empezar a exigir para que sí podamos empezar nosotros a ser los que cambiamos el proceso. ¿Qué pasa? Entonces vuelvo primero a Europa. En Europa, ustedes van a un supermercado y le van a decir
cuál es el tomate que viene con fertilizantes, cuál es el tomate que está cultivado de la manera más orgánica posible y cuál es el tomate que viene OGM, que viene genéticamente modificado. Usted escoge y usted sabe entonces cuál es. Y si a usted no le importa el OGM, entonces usted coge el genéticamente modificado, lo mete en su carrito, en su bolsa y se lo lleva. Aquí nosotros no podemos hacer eso. De la misma forma en que nosotros no podemos escoger entre si queremos un producto que ha sido preparado por una gran multinacional, que entonces es la que produce todo el arroz del país y que entonces es la que con marcas diferentes nos está vendiendo el mismo arroz, o si tenemos la posibilidad de escoger el arroz que es cultivado por una pequeña cooperativa que está dedicada a la producción de en una zona determinada del departamento del Tolima. Si nosotros tenemos ya los elementos para elegir eso, si ya tenemos la posibilidad de empezar como consumidores a definir qué es lo que queremos y a mostrarle entonces a los grandes y pequeños productores, a los que comercializan, qué es lo que nosotros preferimos, ahí sí ya podemos empezar nosotros a ser el motor del cambio. No esperar que los grandes lo hagan, sino de abajo hacia arriba empezar a presionar. ¿Podemos tener esperanza en alternativas como la que planteaba recién el colega, en el sentido de que los consumidores desarrollen iniciativas para producir cambios, o son iniciativas que nos llevarán a una situación también de frustración como la palma que sacan en la Semana Santa? Yo pienso otra vez que es algo que tiene que ser conjunto. Si se logra en otros países, ¿por qué no se puede lograr en países de Latinoamérica? Ojalá en Colombia, por ejemplo, se lograra lo que hizo Costa Rica hace muy poco, que dijo: aquí no hay acciones mineras en Costa Rica, no a la minería. Colombia no ha dicho no a la minería, arrancando porque soy uno de los convencidos que la minería sostenible no existe. Esa es la peor mentira que podemos decirnos todos los que estamos trabajando con los temas ambientales. Y dañina para los seres humanos, para las poblaciones indígenas que las están aboliendo en la mayoría de los países. Y como locomotora nadie la para. En Colombia es bastante dramática la situación. Un título minero lo obtiene uno en 90 días. Si es en área de una comunidad étnica, ni siquiera hay que hacer un proceso de consulta previa, pero si uno quiere hacer un proyecto de investigación en Colombia, el Ministerio de Ambiente se demora 3.5 años, porque hay una norma que dice que cuando vamos a hacer investigación sobre biodiversidad en Colombia, tenemos que tener un permiso de investigación, y si voy a trabajar con el gen de la especie, tengo que tener un contrato de acceso a recursos genéticos. Entonces, un investigador en Colombia hoy en día se ve abocado a un trámite de 3.5 años ante el Ministerio de Ambiente para la obtención de un permiso de investigación, y el Ministerio en 15 años ha otorgado 46 permisos y 46 contratos de acceso a recursos genéticos. Un título minero, vuelvo y digo, lo obtengo en 90 días. ¿Podemos darle un mensaje de optimismo a los jóvenes entonces? Yo creo que sí, o sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no darnos por vencidos, o sea, definitivamente sí hay muchas cosas por hacer y hay diferentes estrategias de cómo plantearlo. Yo estoy completamente de acuerdo con Gonzalo, estoy de acuerdo con Juan Pablo en que el tema de minería claramente no podemos pegarla el término minería al término sostenible, estamos hablando de otras cosas distintas. Que si Colombia tiene un potencial minero, lo hemos oído ya del gran sector de gran minería, de los gremios, donde Colombia no es un país minero, sin embargo está priorizado en el plan de desarrollo en Colombia. La minería es un hecho, la minería va a seguir, o sea, ya está planteado así. Es una forma de generación de energía, que si es limpia o es sucia es otra cosa, de cómo se hace mejor porque se va a hacer. Entonces, mi propuesta, por lo menos mi planteamiento es, si va a haber minería, por lo menos tengamos claro en dónde, bajo qué condiciones y cuáles son las oportunidades de riqueza que genera la minería para América Latina, siendo una fuente de energía. Las fuentes de energía son muy importantes, así como el agua para la supervivencia de los seres humanos, también para todos los procesos de producción y consumo. Entonces, lo que necesitamos es ser claros en cuáles son esos criterios para poder hacer. Si vamos a hacer minería, toca hacerla así, si no, no. ¿Me entienden? Entonces yo creo que hay que balancear. Ni nos podemos ir al radicalismo del no, pero tampoco podemos ser tan laxos y tan abiertos como está sucediendo en algunos países de América Latina, donde el tema de la minería es un tema abierto para todos, cero condiciones.
Cada vez se discute más la relación entre agua, seguridad alimentaria y abastecimiento energético. Y este es uno de los temas, sin lugar a dudas, que se va a tocar en la conferencia de Río de Janeiro. Y cuáles serán esos campos de acción posiblemente y los ciclos de influencia de estos factores. ¿Cuál es la relación que existe entre estos factores y qué posibilidades hay para alcanzar ese acuerdo? Bueno, lo primero es, los temas de seguridad alimentaria pues son la base de cualquier proceso, por un lado, pero están compitiendo también con otros recursos como los temas de explotación de recursos fósiles, y todo se da en una expresión de territorio, y es o cultivas para alimentación o abres un hueco o abres un pozo para sacar petróleo o sacar carbón o algún tipo de mineral en caso de mercurio si estamos hablando de oro. Entonces eso es parte de los procesos. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo se hace? No se trata solamente de priorizar quién está primero y quién está después. Eso es parte de los retos que la Cumbre de Río está en este momento enfrentada. Que si se va a resolver en este momento, definitivamente no. Lo que creo es que sí hay, por lo menos, al menos yo veo una brecha de oportunidad en la medida que el lenguaje sobre energías limpias y energías renovables ha empezado a calar dentro de la problemática ambiental. Hay nuevas alternativas, hay procesos de tecnologías interesantes que pueden darnos unas luces adicionales. Pero pues claramente el principal tema es seguridad alimentaria y por supuesto agua. Y si no conservamos los bosques, si no conservamos las partes altas de las cuencas, pues el tema de agua no es viable la seguridad alimentaria y no es viable nadie. Entonces, está completamente relacionado, la palma y el loro. Entonces, tomemos mal una decisión y seguimos como estamos. Pero también está íntimamente relacionado al tema de crear conciencia y al tema de crear un nuevo mundo, la relación entre las generaciones más antiguas y las nuevas. Y quizás un punto de partida puede ser el propio hogar, donde los padres puedan con sus hijos conversar estos temas y al mismo tiempo crear una forma de vida distinta, ecológicamente más pura, porque quizás en lo mínimo. ¿No deberían los gobiernos también preocuparse, al menos, y sobre todo si dicen que están interesados en producir cambios, en que la educación en los distintos países conlleve una educación sobre sistemas ecológicos y sistemas socialmente más justos? Sí, y me llama mucho la atención eso si lo vemos desde la perspectiva joven. Usted insistió mucho, Gonzalo, en el tema de los jóvenes, y creo que ahí radica en este momento el gran potencial, porque pues ya, digamos, entre más adultos son las personas, más están, digamos, ya funcionando acorde con las dinámicas que nos han sido planteadas, nuestro estilo de vida finalmente. En cambio los jóvenes, que además en este instante pues tienen la posibilidad de estar mucho más conectados con las otras tendencias, con otras formas de ver el mundo y también conocer otras problemáticas. Ahorita que estaban hablando del tema del agua, la seguridad alimentaria y producción de energía, a mí se me viene a la cabeza dos proyectos, uno en Colombia y uno en Brasil, el que se está haciendo al sur del Huila, el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, que ha generado una gran cantidad de movilización social, incluso de jóvenes en la capital, aquí en Bogotá, porque se dan cuenta que lo uno está chocando con lo otro, o este gigantesco proyecto hidroeléctrico que quieren hacer en plena selva amazónica en el Brasil, que ha movilizado hasta directores de cine, James Cameron, que se ha metido de lleno con este asunto. Entonces yo creo que es la forma como se van a estar mandando los mensajes, pero tienen que ser asertivos, tienen que apuntarle sobre todo a los jóvenes, que los jóvenes le enseñan a los grandes, que entonces el papá está aprendiendo del hijo, pero que sean mensajes que perduren. Y aquí entonces yo vengo con un ejemplo que además a mí me duele mucho. Y es, hace unos 4 años en Bogotá se empezó una gran estrategia supuestamente para reciclaje, separación de residuos sólidos. Entonces usted en la casa, desde la fuente, tenía su bolsa de un color para los residuos orgánicos y de otro color para lo que podía servir de reciclaje. La campaña duró 6 meses, 1 año. Y hoy día, eso se olvidó. O sea, nadie se acuerda de eso. Ahorita está volviendo a hablar el alcalde de que tenemos que empezar a hacer reciclaje desde la fuente, pero entonces, si empezamos un asunto, nunca le damos continuidad, ni tiene un verdadero énfasis para que se trabaje y se insista, pues entonces se pierde en cualquier tipo de esfuerzo que se haga. Se produce ese ruido, como lo decía hace unos minutos Juan Pablo,
cuando se quieren hacer esos cambios y empiezan a surgir todos esos procesos y de pronto la gente empieza a cambiar un poco de conciencia al principio de que se comienza con esas iniciativas, pero a nivel de Latinoamérica, ¿será que sí estamos preparados para ese cambio o sí queremos cambiar de pronto? Yo pienso que sí queremos cambiar, pero los procesos son largos. Yo a veces creo que la pérdida de la biodiversidad va mucho más acelerada que cualquiera de los otros procesos. Y es otro de los puntos en donde tenemos que hacer un muy gran esfuerzo para trabajar en eso. En Colombia, uno de los países más ricos en biodiversidad, por ejemplo, tenemos 27.820, algo así, especies de plantas, de las cuales 1.500 son endémicas nuestras, pero 1.400 especies ya están con algún grado de amenaza. Y entonces uno entra y mira en dónde está ocurriendo todo este grado de amenaza. El 67% de las poblaciones de frailejones, que es una planta que crece únicamente en las zonas de páramos, está amenazado en este momento, y el páramo es fuente de agua. Entonces uno dice, ¿cómo no hemos tomado acciones en las zonas andinas, en toda la región andina de los 5 países andinos, que nos permitan arrancar con estrategias de conservación de los páramos? Y hoy en día en Colombia tenemos el problema de algunas mineras canadienses tratando de llevar acciones mineras en los páramos en Colombia. Entonces uno dice, ¿prevalece el agua o prevalece qué sobre cualquier otra cosa? Entonces los cambios son complicados, pero creo que tenemos que llegar a eso. ¿Va a resistir nuestro planeta con este actual proyecto, este actual desarrollo que se está llevando a cabo, este plan de desarrollo sostenible? ¿Sí va a aguantar, si vamos a, digamos, con este desperdicio de nuestros recursos? Es parte del análisis que se hace de cuando nace Río en el 92, luego Río más 10, luego lo que hablaba hace un rato del tema de los ecosistemas del milenio, y la mayoría de las metas que nos hemos propuesto a cumplir no hemos llegado a cumplirlas. Recuerdo muy bien una de las metas que están plasmadas claramente en los planes estratégicos que se aprueban cada 2 años dentro del Convenio de Diversidad Biológica, tener el 10% de los territorios en cada uno de los países, de los 192 países que tenemos ratificado el Convenio de Diversidad Biológica, en áreas protegidas. Entonces uno puede decir, soy miembro de la Academia de Ciencias de la Comisión de Parques Nacionales, donde aprobamos las nuevas áreas protegidas que se declaran en Colombia. Podemos decir, de pronto si llegamos nosotros en Colombia, llevamos ya 55 parques declarados. El proceso de declaratoria de parques, de áreas protegidas como parques nacionales naturales en Colombia, también se volvió toda una discusión política, ambiental, en donde no prevalecen, digamos, la representatividad de los ecosistemas o la protección de especies que estén amenazadas o áreas estratégicas que necesitemos para conservar. Eso ocurrió hace muy poco con Bahía Málaga, cuando se declaró, prevalecía más el interés de los empresarios para montar en Bahía Málaga un puerto de gran calado para exportación de carbón y de otros productos que la conservación del sitio. Entonces, esto lo lleva a uno a pensar, es prácticamente, o sea, las podemos declarar, pero es muy complicado el mismo mantenimiento de las áreas protegidas. ¿Cuánto nos está costando el mantenimiento de esas áreas protegidas? ¿Cuántos son los recursos que se están aportando para el mantenimiento de las áreas protegidas? El análisis de parques nacionales en Colombia, de la cantidad de dinero que tienen que invertir para poner a funcionar un área que se ha declarado, la Serranía de los Yariguíes, por ejemplo, que tiene pues, uno de los parques más grandes que hay, o el mismo parque de Chiribiquete aquí en Colombia. La no gobernanza de nuestras instancias de gobierno en esos parques recientemente declarados es muy grande, porque cuesta muchísimo dinero, porque no hay la capacidad para la contratación de las personas, los guardaparques que tienen que cuidar las zonas. Entonces, puede ser que pensemos a futuro estrategias como estas que se pensaron creo que esto sería en algún, si no estoy mal, como 2004, 2002, una cosa así, que se miraron lo de las áreas protegidas, pero hoy en día podemos tener muchas, pero la protección de esas áreas ya como zonas de conservación es muy pobre en los países. Cuando yo todavía era joven, muy joven,
asistí a una conferencia de medio ambiente que se celebró en Bonn. Y uno de los científicos más importantes de esa época pronosticó un mundo de catástrofes. Yo le pregunté, le dije, mire, ¿realmente la cosa es tan dramática? ¿Cómo no va a cambiar esto si todo el mundo se está dando cuenta ya miren, dijo, esto no va a cambiar por una razón muy simple? No hay nadie que esté dispuesto a cambiar su comportamiento. Y mientras las personas no cambien su comportamiento, el mundo se va a ir cada vez más acercando a un desastre global. Estamos viviendo ahora situaciones terribles, pero dentro de todo no es la masa la que toma decisiones, son los gobiernos, son los políticos. Y al parecer la clase política no ha tomado conciencia de estos problemas, de la gravedad que tienen, y actúa más bien de acuerdo con los intereses de sus electores y sobre todo con los intereses de quienes los financian. ¿Qué se podría hacer para convencer a esa clase política de que tiene que cambiar, que tiene que actuar de otra manera y no solo firmar declaraciones bonitas? El reto está, nuevamente, yo vuelvo e insisto, por supuesto en las políticas, por supuesto en la dirección de los gobernantes y necesitamos que ese discurso deje de ser un discurso, pase a ser realidades, pero que los electores, que somos de alguna manera todos nosotros, es la sociedad civil, finalmente somos los únicos que estamos en capacidad de generar un cambio. No solamente en el momento en que los elegimos, sino en el momento de exigir cambios. Y lo hemos visto en procesos importantes en temas de páramos con minería de empresas de otros países y multinacionales. La sociedad civil sí tiene un papel fundamental. Y si realmente lo quiere usar y lo quiere utilizar, lo puede hacer. Y ese es lo primero que tenemos que darnos cuenta. O sea, tenemos que dejar de seguirle trasladando el problema a los políticos, a los de las cumbres. Somos nosotros, o sea, cada uno de los ciudadanos del planeta. Y la problemática la hemos causado todos, o sea, de alguna manera con nuestros comportamientos y con nuestro excesivo proceso de consumo. O sea, somos consumistas. Nuestro modelo nos ha llevado a eso, entonces cambiamos el carro cada 3 años, los computadores, los celulares cada vez que sale un nuevo modelo, todo está montado bajo el proceso de consumo. Entonces, esa es parte de las decisiones reales que van a generar un cambio. Sin duda alguna, estamos viviendo tiempos muy difíciles para nuestro mundo. Sin duda alguna, hay muchos que intentan destruirlo y que seguirán por intereses mezquinos por ese camino. Pero esto puede cambiar y los principales agentes del cambio son aquellos que creen en un mundo mejor. Pero además, el principal agente de esto es usted. Cada uno de nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.